Hemos visto en los últimos tiempos cómo la violencia, la intolerancia están afectando nuestro debate democrático y debilitando la paz social. La violencia callejera, las funas, el vandalismo, el amedrentamiento son incompatibles con una sociedad democrática, que siempre debe fundarse en el respeto y la tolerancia a las diferencias y en el diálogo y la solución pacífica de las controversias. Debemos condenar siempre la violencia, con voluntad, con coraje, sin ninguna duda, sin ninguna ambigüedad. Venga de donde venga, ya sea física o a través de redes sociales o por cualquier otro medio. Y no podemos tolerar que la impunidad que otorga el anonimato termine imponiéndose en nuestro país. Nuestra democracia tiene el derecho y el deber de protegerse y de proteger el Estado de Derecho y de proteger a la ciudadanía frente a la violencia. Y esta tarea fundamental recae en las instituciones que la Constitución consagra para esa función, que son el Gobierno, las policías, el Ministerio Público, los tribunales de justicia y Gendarmería. Todas instituciones fundamentales para la República y que todos debemos respetar. Como presidente de todos los chilenos y pensando muy especialmente en las víctimas de la violencia, pido a este Congreso acelerar la aprobación de los proyectos de ley enviados por nuestro Gobierno desde hace ya mucho tiempo y que permiten modernizar y fortalecer a nuestras policías y crear un nuevo y moderno sistema de inteligencia, porque eso nos va a permitir hacer más eficaz la lucha contra la violencia, contra el terrorismo, contra el narcotráfico, y nos van a permitir también proteger mejor nuestra infraestructura crítica. Todos, siempre, debemos actuar en toda ocasión con un total compromiso y respeto irrestricto de los derechos humanos de todas las personas. Como Estado tenemos el deber, y lo vamos a cumplir, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar en todo tiempo, en todo lugar y en todas circunstancias un respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas. Quiero esta noche compartir una reflexión sobre la droga y el narcotráfico. La droga es muerte, dolor, sufrimiento, no solo para los que caen en sus garras, sino que también para sus familias, sus seres queridos y su entorno. La droga deteriora nuestra salud física, emocional y mental. La droga nos despoja de nuestras conciencias y de nuestras libertades. Y por eso tenemos que combatirla, siempre, con coraje, con voluntad y con resiliencia. Y nuestro gobierno la está combatiendo en 3 frentes. Primero, combatiendo a las bandas de narcotraficantes con todos los instrumentos, tecnologías y capacidades de nuestras policías especializadas y, por supuesto, con todo el rigor de la ley. Segundo, impulsando un plan de prevención y rehabilitación, especialmente en los niños y jóvenes. El programa Elige Vivir Sin Drogas, que hemos impulsado durante nuestro gobierno, está ya funcionando en 150 comunas de Chile. Y tercero, quitándole las armas y el financiamiento, que es lo que alimenta al crimen organizado. Por estas razones pido a los parlamentarios la aprobación urgente de los 2 proyectos de ley que enviamos a este Congreso y que nos van a permitir cumplir mejor esta tarea. Un país que enfrenta con energía la droga y el narcotráfico es un país que construye con voluntad y esperanza los caminos de la paz y del futuro. Queridos compatriotas, finalmente quiero ratificar nuestro compromiso especial con la Araucanía. En septiembre del año 2018 lanzamos en la Araucanía el plan que se denominó Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en la Araucanía. Tenía 3 pilares. Primero, un impulso al desarrollo económico y social que contempla una inversión de $16.000 millones, la más grande que se haya hecho en esa región en toda su historia, tanto pública como privada.
de forma de lograr que esa región, que es una de las dos más pobres de Chile, pueda recuperar el tiempo perdido y aprovechar en plenitud su capacidad. Segundo, con una valoración de la historia y un impulso al desarrollo de la cultura, la lengua, las tradiciones y la cosmovisión del pueblo mapuche. Y tercero, nuestro gobierno reafirma su férreo compromiso con la defensa del Estado de Derecho y con el combate con todos los instrumentos que nos otorga la ley. El combate a la violencia y al terrorismo que desgraciadamente causa estragos en la región de la Araucanía y que tanto daño le ha causado no solamente a las víctimas directas, sino que a todos los habitantes de esa región y a todo nuestro país. El tercer componente de ese acuerdo fue un acuerdo para fortalecer nuestras instituciones. Queridos compatriotas, un pilar fundamental de nuestra democracia es el respeto a la Constitución, el respeto a las leyes, el respeto al Estado de Derecho, en su forma y en su espíritu, en su letra y en su espíritu. La separación y la autonomía de los poderes del Estado y el estricto respeto de las atribuciones que la Constitución y las leyes otorgan a cada uno de ellos es otro pilar esencial de toda democracia. Y en los últimos tiempos estos pilares se han debilitado, lo que constituye una amenaza para el futuro de nuestra república, de nuestra democracia y para la paz y sana convivencia entre los chilenos. Todos tenemos derecho a proponer cambios a nuestra Constitución o a nuestras leyes, pero por los caminos que esa misma Constitución y leyes establecen. Y todos tenemos el deber de respetarlas, y muy especialmente los que juramos o prometimos hacerlo. Esta no es una opción, es una obligación propia de la vida en democracia. La historia de Chile nos ha mostrado una y otra vez las dolorosas consecuencias del debilitamiento de las reglas democráticas, del respeto y de la sana convivencia. El acuerdo de noviembre también consideró un plebiscito para definir democráticamente los caminos que permitirán sustituir, modernizar o perfeccionar nuestra Constitución. Nuestro gobierno tiene la responsabilidad de realizar un plebiscito el 25 de octubre, libre, transparente, participativo e informado, permitiendo que la voz de la ciudadanía se exprese en forma plena y en forma clara. Todos debemos colaborar para que en ese plebiscito se proteja no solo la salud de las personas, sino que también la seguridad de las personas, para evitar contagios y para evitar violencia. En los próximos meses, nuestro país va a enfrentar el desafío de un intenso y extenso cronograma de elecciones, que incluye hasta 8 elecciones. Elecciones de alcaldes, concejales, cores, gobernadores regionales, delegados constituyentes, si así lo resuelve el plebiscito de octubre, diputados, senadores y presidente de la República. Esas elecciones tienen que honrar la tradición, la hermosa tradición democrática de nuestro país. Chilenas y chilenos, en la cuenta del año pasado nos comprometimos a impulsar un conjunto de iniciativas para mejorar nuestra democracia y fortalecer nuestras instituciones, muchas de las cuales ya están implementadas o en pleno avance. Por ejemplo, en relación a la modernización del Congreso, ya se encuentran aprobadas y vigentes las leyes que reducen las dietas de los parlamentarios y los ingresos de algunos funcionarios públicos de naturaleza política y la que limita la reelección de parlamentarios y de alcaldes. Pero aún está en trámite y vamos a impulsar con mucha urgencia el proyecto que envió nuestro gobierno que reduce el número de parlamentarios. Estamos también impulsando agendas modernizadoras para perfeccionar otras instituciones republicanas tan importantes como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría General de la República. Y prontamente enviaremos a este Congreso iniciativas legales que se suman a las ya ingresadas para poder concretar estas necesarias reformas y tener un Estado más moderno y al servicio de la gente.
tenemos el compromiso de seguir promoviendo la innovación y la modernización del Estado para mejorar la calidad de vida de las personas, la confianza en las instituciones y la eficiencia del gasto fiscal que financiamos todos los chilenos. Por ello, creamos un mecanismo mediante el cual el Estado va a rendir cuenta en forma personalizada a cada chileno de la forma en cómo se gastan los recursos públicos que esos chilenos financian con sus impuestos. La democracia se fundamenta en la libertad de sus ciudadanos y la libertad de los ciudadanos exige conductas responsables. Estando a pocas semanas del plebiscito acordado, debemos ejercer esta libertad y responsabilidad con rigor, y especialmente en tiempos de crisis, que muchas veces tienden a ser caldo de cultivos para todo tipo de populismos. El mundo entero está siendo amenazado por el populismo, que plantea siempre el camino fácil, el camino de los derechos sin deberes, el camino de los logros sin esfuerzos, el camino del progreso sin trabajo, el camino de la reivindicación de los derechos propios sin respetar los derechos ajenos y el camino de las soluciones fáciles a problemas difíciles. Es un camino que normalmente descalifica y estigmatiza a los oponentes y reemplaza los argumentos por las consignas y el diálogo por las amenazas o por la violencia. Sabemos que esos caminos, que a veces se visten con atractivas falsas promesas, han conducido en el mundo entero solamente al estancamiento, la pobreza y la frustración de los pueblos. Debemos resistir los cantos de sirena de aquellos que ofrecen atajos sin destinos. Queridos compatriotas, quiero referirme ahora al acuerdo social que alcanzamos con todos o casi todas las fuerzas parlamentarias de nuestro país. Porque el tercer gran acuerdo de noviembre fue por la justicia social, para trabajar juntos en una agenda de protección que veníamos impulsando desde el inicio de nuestro gobierno, pero que necesitaba ser fortalecida, porque la justicia social nos va a permitir avanzar hacia un Chile con mayor igualdad de oportunidades, con mayor dignidad, con menos desigualdades, con menos abusos, con más integración. Y esta agenda incluye, en primer lugar, poner a los niños primeros en la fila. Chile está en deuda con sus niños, y especialmente con los más vulnerables cuyas vidas y bienestar fueron confiadas al Estado. Por estas razones, nuestro gobierno adoptó un compromiso moral de poner a los niños primeros en la fila. Y para cumplir este compromiso hemos impulsado iniciativas como el reemplazo del Sename, de tan triste historia, por dos nuevos y modernos servicios: el Servicio de Protección de la Niñez y el Servicio de Reinserción Social Juvenil. El Sename, y lo sabemos todos, no ha cumplido con la tarea de cuidar a nuestros niños, proteger sus vidas y cautelar su dignidad. Por eso estamos muy avanzados en un proyecto que nos permite reunificar a los niños con sus familias, fortalecer el rol de las familias de acogidas y solo cuando éstas no estén o no sean posibles, recurrir a la acción del Estado y a la acción de la sociedad civil. Y por eso estamos transformando los centros de reparación, que no eran centros apropiados para niños, en hogares que reproduzcan lo mejor posible el ambiente de una familia, porque son las familias y los padres los que más quieren a sus hijos, los que mejor conocen sus necesidades, los que mejor anticipan sus potencialidades y los que mejor pueden cumplir esta tarea. Tenemos la convicción que los padres y la familia son absolutamente irreemplazables en la misión de criar, cuidar, formar y educar a sus hijos. Y en consecuencia, y no solo porque lo mandata la Constitución, nunca debemos olvidar ni debilitar el derecho y deber preferente de los padres en la formación y educación de sus hijos. Por supuesto que el Estado tiene que apoyarlos en esta misión y siempre tiene que proteger a los niños frente a cualquier vulneración de sus derechos. Pero además
nuestra misión como gobierno es apoyar a los padres y madres para que no tengan conflictos o tengan que elegir entre la parentalidad y el trabajo. Para lograrlos, enviamos a este Congreso un proyecto de ley que garantiza el derecho universal a la sala cuna a todos los hijos de madres o padres trabajadores de nuestro país. Este proyecto complementa la extensión del postnatal de 3 a 6 meses y la ampliación de la cobertura de 1 de cada 3 a todas las mujeres trabajadoras que logramos durante nuestro primer gobierno. Y a esto se suma la recién promulgada Ley de Crianza Protegida, que otorga protección laboral a las madres de niños menores de 7 años durante este estado de emergencia. Todos sabemos que es en la educación temprana, en la educación preescolar, cuando tenemos una real posibilidad de emparejar la cancha, de corregir las desigualdades de origen y de dar un verdadero paso adelante hacia una sociedad con mayor igualdad de oportunidades. Por ello hemos continuado la senda de los gobiernos anteriores, que se preocuparon de la ampliación y fortalecimiento de nuestro sistema de educación preescolar. Y hemos enviado un proyecto de ley que establece el kinder como un nivel educacional gratuito y obligatorio para todos los niños y niñas de nuestro país, elevando de esta manera de 12 a 13 años la garantía de escolaridad a todas las niñas y niños de nuestro país. La reforma constitucional que enviamos durante nuestro primer gobierno en este sentido fue aprobada en forma unánime por este Congreso. Y de hecho, el proyecto de ley que hace operativa esta reforma fue aprobada en forma unánime en la Cámara por una amplísima mayoría en el Senado y, sin embargo, hoy este proyecto está enfrentando retrasos y dificultades. Pido respetuosamente a los diputados y senadores aprobar la aprobación de estas leyes que nos van a permitir recuperar el tiempo perdido y hacer justicia con nuestros niños. Lo dijo Gabriela Mistral, a los niños nosotros no podemos contestarles mañana. Su nombre es hoy. Con estas iniciativas queremos algo tan simple pero tan profundo como acompañar y proteger a nuestros niños desde sus primeros días de vida, que es cuando más necesitan el amor y la cercanía de sus padres y cuando más necesitan el apoyo de la sociedad. Pero además de poner a los niños primeros en la fila, tenemos también un compromiso con la plena igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres y una cultura de tolerancia cero contra toda forma de violencia o abuso contra las mujeres. Queremos y estamos luchando por un Chile en que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos, los mismos deberes, la misma dignidad y las mismas oportunidades. Este es un mandato constitucional establecido en una reforma que impulsamos durante nuestro gobierno y que lo asumimos como un compromiso moral. Desgraciadamente, aún quedan en nuestro ordenamiento jurídico leyes que siguen discriminando contra nuestras mujeres. Le pido al Congreso acelerar la aprobación de los proyectos de ley que eliminan discriminaciones en la administración de la sociedad conyugal y que eliminan el plazo de 270 días para poder contraer segundas nupcias solo a las mujeres. Y así habríamos logrado por fin eliminar de nuestras leyes toda discriminación contra la mujer. Por otra parte, muchas madres no reciben las pensiones de alimento a las que tienen derecho y deben enfrentar solas la crianza y la educación de sus hijos por incumplimiento de los padres. De hecho, más de 4 de cada 5 padres demandados no cumplen con esta obligación.
Para facilitar el pago de estas pensiones de alimentos, hoy he enviado a este Congreso un proyecto de ley que permite al Poder Judicial ordenar en cualquier etapa del procedimiento la retención del todo o parte del retiro del 10% de los ahorros previsionales a aquellas personas que tengan deudas por pensiones alimentarias. Y además, para hacerla efectiva, acelera el cumplimiento de esta obligación al establecer que serán las AFPs las que deberán notificar por vía electrónica o carta certificada a los padres demandados. Y de esta forma vamos a hacer justicia no solamente con las madres, también con los niños que han sufrido durante tanto tiempo este abandono. Sin embargo, esta causa no se agota solo en la vía legal, la causa de la plena igualdad entre hombres y mujeres. El machismo, las discriminaciones culturales y sociales durante mucho tiempo han causado mucho daño, no solo a las mujeres, a toda la sociedad. Esta no es una lucha entre hombres y mujeres, esta es una lucha de hombres y mujeres para construir un Chile mejor para todos. Debemos tomar conciencia que nuestro país requiere, necesita la valiosa y plena opinión, aporte, diversidad de todos quienes componemos nuestra sociedad. Los chilenos y las chilenas nos hemos vuelto a estremecer con recientes casos de violencia y abuso contra las mujeres. La Ley Gabriela, que promulgamos este año, es un importante aporte para terminar con estos cobardes asesinatos o femicidios. Y estamos impulsando con urgencia muchas otras medidas necesarias para proteger mejor a las mujeres de este tipo tan cruel de violencia. Reafirmo nuestro total compromiso con impulsar una cultura de tolerancia cero con toda forma de violencia o abuso contra las mujeres, y muy especialmente cuando esta violencia es de naturaleza sexual. Chilenas y chilenos, Chile siempre ha sido un país abierto y acogedor con la migración. Valoramos el aporte que han hecho a nuestro país los migrantes europeos de Oriente Medio, de América Latina y de muchas otras latitudes, porque han hecho un gran aporte al desarrollo social, cultural y económico de nuestro país y a la diversidad de nuestra sociedad. Para que Chile siga siendo un país abierto y acogedor, y para no repetir el desorden que existió en esta materia cuando se permitió el ingreso de cientos de miles de migrantes en forma irregular, y para proteger los derechos de los propios migrantes, necesitamos una ley migratoria moderna, acorde con los más altos estándares internacionales, que nos permita una migración segura, ordenada y regular, lo que ha constituido un compromiso de nuestro gobierno. Porque una regla de oro en materia de migración es que todos quienes quieren venir a vivir a nuestro país deben ingresar a nuestro país respetando nuestras leyes. Por estas razones pido a este Congreso aprobar prontamente la nueva ley migratoria que moderniza nuestra legislación, que data del año 75 y que ya lleva 8 años de tramitación en este Congreso. Ayer fue el Día Mundial contra la Trata de Personas y hoy he enviado a este Congreso el protocolo 29 de la Organización Internacional del Trabajo, con el que Chile se compromete a la erradicación del trabajo forzoso de cualquier forma en nuestro país. Quiero hablarles un momento a nuestros adultos mayores. Chile ha sido un país ingrato con sus adultos mayores, quienes merecen cosechar lo que sembraron durante sus vidas: hijos, nietos, familia, amor, obras. Y por eso nuestro gobierno impulsa y con mucha fuerza el programa Adulto Mejor, para mejorar y dignificar esa etapa de nuestras vidas. Para contribuir a esta tarea, rebajamos en un 50% la tarifa del transporte público para los adultos mayores. Y sabemos que nuestro sistema de pensiones requiere una reforma integral y estamos impulsándola. Ya aprobamos la reforma al Pilar Solidario, que permitió aumentar en hasta un 50% la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario a 1.600.000
chilenas y chilenos, los más vulnerables. Pero aún nos queda mucho camino por recorrer. Y por eso nos hemos puesto como un objetivo a compartir con este Congreso y con toda la sociedad chilena, primero, mejorar las pensiones de más de 800.000 jubilados, especialmente de clase media, mujeres y adultos mayores no valentes. Y segundo, hacer una reforma estructural a nuestro sistema de AFP, que introduzca más eficiencia, más transparencia, más competencia, menores cobros y mayor participación de los pensionados en la administración de los ahorros previsionales que les pertenecen. Y para cumplir estas misiones, este año presentamos un proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Diputados y que estamos impulsando en el Senado, que nos va a permitir avanzar con urgencia hacia esta reforma integral de nuestro sistema de pensiones. Nuestro compromiso con un sistema mixto, que asegure pensiones dignas a todos y que se base en un pilar contributivo financiado con los aportes y ahorros de los trabajadores, ahorros que les pertenecen, y un pilar solidario financiado por el Estado y por las personas, para mejorar las pensiones de los grupos más vulnerables y de clase media necesitada. Y para mejorar las pensiones de los chilenos tenemos que aumentar con urgencia la base de los cotizantes. Hoy día muy pocos cotizan en nuestro país. Y también reducir las lagunas previsionales. La crisis que hemos vivido ha desnudado las consecuencias que tiene el trabajo informal y la irregularidad en las cotizaciones. Y por eso tenemos que generar un compromiso para formalizar a nuestros trabajadores como un factor esencial, no solo para tener pensiones dignas, sino que también para que puedan acceder a todos los beneficios y asumir todas las responsabilidades que el trabajo significa. Convoco a todas las fuerzas políticas a lograr pronto un acuerdo previsional. Es la genuina voluntad de nuestro gobierno y es lo que necesitan y merecen nuestros pensionados. En materia de salud, es verdad, los indicadores de salud en Chile han mejorado permanentemente en las últimas décadas, pero sin embargo nuestra salud necesita cirugía mayor, especialmente en materia de acceso, cobertura y financiamiento. Por estas razones nuestro gobierno ingresó al Congreso 2 proyectos de ley que modernizan tanto la salud pública como la salud privada y que crean un plan de salud universal garantizado para todos, un seguro catastrófico para fijar el máximo de gasto de las familias frente a enfermedades graves y elimina las preexistencias para asegurar la libre movilidad de las personas entre distintas instituciones y no continuar con los llamados pacientes cautivos, que muchas veces son susceptibles de abusos, y establece coberturas mínimas y copagos máximos para todos los usuarios. En esta línea, nuestro gobierno también está impulsando la ley del cáncer, y agradezco a este Congreso su gran aporte y compromiso con esta ley. También hemos desarrollado el Hospital Digital, para que, aprovechando el potencial de las tecnologías modernas de la información, podamos facilitar en forma remota el acceso de todos a la salud y muy especialmente de aquellos chilenos o chilenas que viven en lugares o comunas lejanas o aisladas. Y en estos tiempos de pandemia, el Hospital Digital ha jugado un rol fundamental para descomprimir los centros de salud y la atención primaria y poder llegar a la ciudadanía con atención médica remota en campos tan importantes como la salud mental, a través del programa Saludablemente. Los principales responsables de nuestra salud somos nosotros mismos. Y sin embargo, en Chile tenemos malos hábitos de vida. Estos malos hábitos se han transformado muchas veces en una verdadera fábrica de enfermedades crónicas que acompañan y hacen sufrir a muchos chilenos durante muchos periodos de sus vidas. El plan Elige Vivir Sano busca crear una verdadera cultura de vida sana, con mejor alimentación, más deporte, más naturaleza, más familia. Y de esa forma vamos a tener una sociedad más sana, y una sociedad más sana es una sociedad más feliz. Quisiera finalmente mirar hacia el futuro, los desafíos y las oportunidades que tendremos que enfrentar en nuestro camino. Cuando el mundo y Chile logremos superar estas emergencias,
no será el fin de la historia. Debemos construir una mejor sociedad, concentrando nuestras miradas y preocupaciones en los grandes desafíos y las grandes oportunidades que tiene nuestro país, y entre las cuales quiero destacar: construir una sociedad más justa, más inclusiva, más tolerante, más diversa, fortalecer nuestra clase media, derrotar la pobreza, lograr una mayor igualdad de oportunidades, garantizar la dignidad de todos y la plena igualdad ante la ley son parte de este primer desafío. Y esto exige no solamente reducir las desigualdades, sino que también tener tolerancia cero frente a los abusos y aprender a enriquecernos de la diversidad que existe en nuestro país, y en forma muy especial del aporte de la historia, la cultura, la lengua y la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. Segundo desafío: mejorar nuestras ciudades y nuestros barrios donde viven la inmensa mayoría de los chilenos. Queremos que las familias tengan más oportunidades y mejores servicios en las comunas donde viven, porque las sociedades son como sus ciudades. Pueden ser amables e integradoras o pueden ser frías y segregadoras. Y por supuesto queremos una sociedad y una ciudad amable e integradora. Por ello estamos aumentando las áreas verdes y los parques para disminuir la desigualdad en materia urbana y reducir esa enorme diferencia, y de esta manera lograr una mejor integración. Por eso hemos puesto en marcha una política nacional de parques urbanos que nos ha permitido desde marzo del año 2018 entregar 20 parques nuevos en 11 regiones, y ya están en construcción 17 parques adicionales y 12 más en etapa de diseño. Y con gran esfuerzo, y tiene que ver con la calidad de vida, hemos recuperado 106 de las 118 estaciones del metro que fueron dañadas o destruidas el año pasado. Y estamos en pleno proceso de ampliación de las líneas 2 y 3 y en distintas etapas de diseño o ingeniería de las líneas 4, 7, 8 y 9. El objetivo es lograr que la mayoría de los habitantes pueda caminar desde su hogar o desde su lugar de trabajo a una estación del metro. Y este programa de modernización del transporte público, por supuesto que lo estamos desarrollando y va a llegar a todas las regiones de Chile. Otro desafío donde el Estado y la tecnología pueden hacer una gran diferencia en mejorar la calidad de vida cotidiana de los chilenos es el desafío de incorporar las herramientas de la tecnología y la modernidad. Por eso estamos impulsando un conjunto de iniciativas para hacer más simples nuestras vidas. Por ejemplo, la creación de servicios públicos digitales, como Chile Atiende, como el Hospital Digital, como la comisaría virtual, que ha sido tan utilizada por nuestros compatriotas y que acercan el Estado a las personas. Hoy día, más de 8 millones de chilenos tienen acceso a la clave única que les permite interactuar desde la comodidad de su hogar con más de 212 instituciones públicas. Y esto significa que más del 56% de los trámites se pueden hacer en forma digital, y nuestra meta es llegar al 80% durante nuestro gobierno. Y estamos avanzando en muchos otros campos. La modernización de las notarías para evitar trámites innecesarios y bajar los costos. La portabilidad financiera, siguiendo el ejemplo de la portabilidad numérica, que va a permitir a todas las personas poder elegir la mejor opción financiera. La modernización del COMPIN y del sistema de licencias médicas, para que todas las licencias médicas puedan estar 100% en forma electrónica y por tanto puedan llegar oportunamente a quienes las requieren. Un tercer desafío de los tiempos modernos es enfrentar el rápido y preocupante envejecimiento de nuestra población, que envejece y en forma muy rápida por dos razones: porque vivimos más años y tenemos que mejorar la calidad de esa vida extendida, y porque cada día nacen menos niños. Lo dijo Teresa de Calcuta: los niños son como las estrellas, siempre iluminan y nunca son demasiados. Cuarto desafío: enfrentar el cambio climático y el calentamiento global. Y en esta tarea la ciencia ha sido categórica respecto de advertirnos de las consecuencias de mantener el curso actual. Y los ciudadanos han sido muy claros en exigirnos enmendar el rumbo. Nuestro gobierno está totalmente comprometido con esta causa.
Estamos impulsando un plan para transformar a Chile en un país carbono neutral, es decir, con emisión neta cero el año o antes del año 2050, en base a 4 pilares. Transformar nuestro sistema de transporte, que hoy está basado en combustibles fósiles, en uno basado en combustibles limpios o electromovilidad. A fin de año, en la región metropolitana tendremos más de 2.200 buses ecológicos, eléctricos o con la norma Euro 6. Al término de nuestro gobierno, en la red Santiago, de los 6.800 buses, más de 5.000 van a ser buses ecológicos que no contaminan. Y esta modernización de flota y esta limpieza de la flota se va a extender y ya se está extendiendo a todas las regiones de nuestro país. Segundo, descarbonizar nuestra matriz energética y pasar de combustibles fósiles a energías limpias como la energía del sol, el viento, las mareas o la geotermia. El año 2024, más del 30% de nuestra capacidad de generación a carbón va a haber sido reemplazada por energías limpias, que significan inversiones por más de 20.000 millones de dólares. Tercero, tenemos que aumentar nuestra eficiencia energética porque no hay energía más limpia que la que no se malgasta. En las ciudades más contaminadas del sur de Chile, hemos puesto en marcha un plan de una tarifa eléctrica especial y nuevas fuentes de energía para permitir gradualmente reemplazar la calefacción a leña, que tanto contamina, para mejorar así la salud, el ambiente y la calidad de vida de esos compatriotas. Y cuarto, reforzar nuestro compromiso con la forestación y la reforestación a través de un plan que contempla 230.000 hectáreas en los próximos 10 años, privilegiando los bosques nativos. Porque Chile fue pobre en las energías del pasado. No teníamos gas, no teníamos carbón, no teníamos petróleo. Pero somos inmensamente ricos en las energías del futuro que ya he mencionado. Y Chile puede transformarse en una potencia de exportación de energía. Y muy especialmente con las promisorias perspectivas que ofrece el hidrógeno verde, que puede transformarse en una fuente de desarrollo y exportación más poderosa que la minería en nuestro país. Pero además, Chile, por sus características naturales y por sus condiciones físicas, puede comprometerse con el desarrollo sustentable, verde y amistoso con la naturaleza sin sacrificar su potencial de crecimiento o de desarrollo. Otro de los efectos del cambio climático ha sido la escasez del agua. No podemos permitir que la escasez del agua impida seguir desarrollando a nuestra agricultura, a nuestro mundo rural y nos impida transformarnos en una potencia agroalimentaria. Hoy en Chile tenemos 1,2 millones de hectáreas regadas, de las cuales solo un tercio cuenta con riego tecnificado. Solo un ejemplo, entre las regiones de Atacama y el Biobío todos los años se vierten al mar 55.000 millones de metros cúbicos de agua. Si solo aprovecháramos un quinto de esa agua, podríamos duplicar nuestra superficie de riego. Y eso nos exige avanzar en muchos planes. En primer lugar, en la construcción de los 26 embalses ya priorizados, como Valle Hermoso en Coquimbo, como Chironta en Arica, y ya están iniciados y en marcha los embalses Punilla en Ñuble, Palmas en Valparaíso, Canelillo en Coquimbo, y vamos a dejar en proceso de licitación otros más. Y también estamos avanzando en algo que ha demostrado ser extraordinariamente promisorio, que es la infiltración de los acuíferos naturales, que son embalses que Dios y la naturaleza pusieron en nuestro país. Y los estamos haciendo en la región metropolitana, en la región de Valparaíso y en la región de O'Higgins, en forma muy promisoria. Y están en plena construcción 12 plantas desalinizadoras, que se van a sumar a las 23 que ya tenemos. Porque sin duda, consolidar nuestro mundo rural, transformar a Chile en una potencia agroalimentaria va a significar un tremendo impulso para las regiones, para la creación de empleos y para la calidad de vida de los habitantes chilenos que viven en el campo o en el mundo rural. Chile ha optado por un desarrollo sustentable, porque no hay desarrollo sin sustentabilidad y no hay sustentabilidad sin desarrollo. Pero además de estas 4 grandes desafíos, también tenemos grandes oportunidades. La sociedad digital, la revolución tecnológica, nos ofrecen oportunidades sin límites para avanzar en todos estos objetivos. Y de esa manera poder aprovechar la fuerza de la ciencia, la fuerza de la tecnología,
para dar un nuevo impulso a nuestro país. La sociedad digital, la revolución tecnológica han demostrado ser generosos con aquellos países que la abrazan, pero han demostrado ser indiferentes con aquellos países que la dejan pasar. Y quiero informar a todos nuestros compatriotas que mañana Chile inicia el proceso para incorporar a nuestro país a la tecnología 5G. ¿Qué significa la tecnología 5G? Significa la posibilidad de incorporarnos en plenitud a la sociedad digital y alcanzar un liderazgo en nuestro continente. Va a significar un esfuerzo grande de inversión, más de 3.000 millones de dólares en los próximos 5 años, pero nos va a permitir acceder a una tecnología que es 10 veces más rápida, 100 veces más poderosa que la que actualmente tenemos y que va a permitir ingresar al mundo del Internet de las cosas y lograr avances insospechados en materia de ciudades inteligentes, telemedicina, producción y distribución de bienes y servicios, porque son tecnologías que tienen que estar al servicio de los ciudadanos. Y estamos muy avanzados en la terminación de las carreteras digitales a través de la fibra óptica nacional que va a unir a todo nuestro país y la fibra óptica austral que va desde Puerto Montt a Puerto Williams, y ya hemos logrado acuerdos con países de nuestro continente para construir un cable submarino a través de fibra óptica que una a América Latina con Asia y Oceanía. Y todo esto va a tener un profundo impacto y mejoría en la vida diaria y cotidiana de nuestros compatriotas. Y para esto tenemos que acelerar el tranco en muchas materias. En áreas tan importantes como la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes y la capacitación de nuestros trabajadores. Poner la calidad de la educación en el centro de nuestras prioridades es una responsabilidad ineludible, en que un sistema permita que tanto el sector público como la sociedad civil aporten a un sistema de educación que garantice libertad, calidad, equidad, diversidad. Y estos proyectos tienen que siempre respetar la libertad, porque una educación sin libertad se puede transformar en adoctrinamiento. La libertad de los proyectos educativos, la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos. Y por supuesto, tenemos que hacernos cargo de los grandes desafíos que tenemos, no solamente en la educación preescolar. Por ejemplo, la experiencia de los liceos bicentenarios. Vamos a terminar este año con 300 liceos bicentenarios que hace 8 años atrás no existían y que han demostrado el poder que tiene el compromiso de los directores, de los profesores, de los padres y los estudiantes con la calidad que se resuelve en la sala de clases. Y han mostrado resultados extraordinariamente promisorios que contrastan con resultados de otros liceos que desgraciadamente no van en esa dirección. Y también la inversión en ciencia y tecnología, la modernización del Estado para que sea un motor que empuje, no un lastre que frene, y la construcción de una sociedad más flexible, porque la única constante de los tiempos modernos es el cambio. Y por sobre todo, impulsar y no ahogar la libertad, la creatividad, la imaginación, la capacidad de innovar y la capacidad de emprender que viven en el alma de todos nuestros compatriotas. Queridas chilenas y chilenos, estos últimos 9 meses han sido muy difíciles y exigentes para todos. Y también han sido extraordinariamente difíciles y exigentes para mí. Quiero agradecer el apoyo de mi familia, que ha sido un verdadero baluarte, agradecer el apoyo del equipo de gobierno, cuya lealtad y compromiso ha sido fundamental, y por sobre todo, agradecer a todos y cada uno de mis compatriotas por el coraje, por la solidaridad, con la resiliencia con que han enfrentado la pandemia del coronavirus y la pandemia de la recesión mundial. Podemos tener diferencias, viva la diferencia, pero nunca debemos olvidar que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Nos unen nuestros héroes, símbolos patrios, nos une nuestra cultura, nuestra historia, nuestras tradiciones, nos une nuestra geografía, nuestros paisajes, nuestra tierra, nuestra gente. Pero por sobre todo nos une el compromiso de construir juntos un mejor futuro para todos.
Hoy tenemos que ser capaces de levantar la vista y mirar más allá del horizonte para impulsar urgentes y necesarias reformas. No podemos dejarnos atrapar por estas rencillas destructivas y conflictos permanentes. Tenemos que tener ese espíritu que permitió los acuerdos que dieron vida a un plan que se hace cargo de la protección de las familias, y quiero decirle a las familias a las cuales la ayuda no llegó con la suficiente fuerza o con la necesaria oportunidad: vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para corregir esos errores y para poder llegar con esa ayuda a todas las familias que lo necesitan. Finalmente, quiero compartir con todos ustedes: una casa dividida no puede prevalecer. Un país dividido no puede avanzar. El rol del gobierno y la oposición no es enfrentarnos e intentar destruirnos mutuamente. Es estar siempre abiertos al diálogo, a la colaboración, a los acuerdos, respetando y apreciando nuestras diferencias. Porque más allá de esas diferencias, a todos nos une un profundo amor por Chile y un profundo compromiso con construir un Chile mejor. Por eso, porque todos tenemos el compromiso de construir un país en que todos nuestros compatriotas puedan desarrollar sus talentos, cumplir sus sueños, realizar sus proyectos, vivir una vida más plena y más feliz, junto a sus seres queridos. No podemos olvidar las lecciones de la historia. La historia de Chile nos ha enseñado una y otra vez que cada vez que dejamos de lado y no aprovechamos las oportunidades que el país nos ofrece, nos estancamos, descuidamos el crecimiento o perdemos el sentido de una misión compartida, no hemos logrado alcanzar ninguno de nuestros objetivos. Y esa misma historia también nos enseña, y una y mil veces, cada vez que nos hemos dividido y enfrentado como enemigos, hemos cosechado amargas derrotas y muy enormes dolores. Y hemos dañado a los más vulnerables, a los que más lo necesitan. En cambio, cada vez que nos hemos unido detrás de una causa noble, hemos conquistado nuestras más hermosas victorias. Así conquistamos nuestra libertad, así recuperamos nuestra democracia, así reconstruimos nuestro país después del terremoto del 27F, y así vamos a superar la pandemia del coronavirus y la pandemia de la recesión mundial. Porque toda generación tiene una misión a cumplir. Y la misión de nuestra generación va mucho más allá de enfrentar y superar estas pandemias. La misión de nuestra generación es construir un país en que todos tengamos la posibilidad de desarrollar en plenitud nuestros talentos. Un buen país para nacer, para crecer, para estudiar, para trabajar, para envejecer. Un país que derrote la pobreza y fortalezca la clase media, que logre verdadera igualdad de oportunidades y plena igualdad ante la ley, que sea capaz, en último término, de construir una patria libre, grande, una patria buena, una patria justa, que podamos legar con orgullo a nuestros hijos, que podamos también legar con orgullo a nuestros nietos y a los que vendrán, porque si bien todavía no conocemos sus nombres, no conocemos sus rostros, los estamos esperando con los brazos abiertos para que tomen la antorcha de la libertad y del amor por Chile. Que Dios bendiga a Chile, que Dios bendiga a todos los chilenos. Muy buenas noches y muchas gracias. Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión. El señor presidente de la República procede a hacer abandono del Salón de Honor del Congreso Nacional.
Tras 1 hora y 33 minutos, el presidente de la República, Sebastián Piñera, acaba de terminar esta nueva cuenta pública al país, cuenta pública 2020, que tuvo una serie de modalidades distintas a las de años anteriores, una modalidad telemática. Pudimos ver también como gran parte de su gabinete lo acompañaba desde el Palacio de la Moneda, pequeño número de personas congregados allí en el Salón de Honor del Congreso Nacional, saludado de beso por su señora, su esposa, la primera dama Cecilia Morel. Así es, Gabriela. Una casa dividida no puede prevalecer, un país dividido no puede avanzar. Fueron algunas de las últimas oraciones que leyó el presidente de la República en su discurso, donde fue enfático en señalar la necesidad de avanzar en los acuerdos, sobre todo en este escenario tan difícil y complejo que se encuentra viviendo en nuestro país con motivo de la crisis sanitaria, también por lo que implica la recesión económica mundial y también la necesidad de poder fortalecer y reactivar el país. Fueron los desafíos que comenzó señalando el presidente Sebastián Piñera en su cuenta pública sobre qué es lo que hay que hacer en este escenario para poder continuar avanzando y poder superar esta crisis. Si lo vemos ahí al presidente de la República acompañado de la primera dama y flanqueado también por los presidentes de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, y por la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, en una cuenta pública que se habló, por supuesto, de lo que está ocurriendo en nuestro país a nivel mundial con la pandemia del COVID-19. Se hizo un repaso también de algunos hechos desde el 18 de octubre a raíz del estallido social y pasando también por una serie de proyectos de ley que se han tramitado con agilidad en el Congreso en estas últimas semanas, en estos últimos meses y que dicen relación precisamente con la pandemia del COVID-19. Se esperaba quizás algún tipo de reconocimiento por violaciones a los derechos humanos, nada de eso ocurrió. Revisamos ahora declaraciones. Guillermo Navarro nos acompaña. Sí, acaba de salir el presidente de la República, Sebastián Piñera, junto al ministro del Interior, Víctor Pérez. Ellos, por lo menos el presidente Piñera se retiró recientemente o está haciendo abandono justamente del edificio. Y, tenemos, claro, me dicen que Alex está en una mejor posición porque a este lado todavía no hay declaraciones. Nos quedamos con lo que nos va a comentar Alex a continuación. Sí, Guillermo, estamos con el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Sebastián Torrealba. Vamos a preguntarle de inmediato, diputado, un balance de esta cuenta presidencial. En nuestro país, creo que se han enfocado en puntos importantes que tienen que ver con la unidad, que tiene que ver con dejar el populismo de lado, pero también con un plan robusto de reactivación del país, que creo que es lo fundamental que viene ahora. Hemos construido en conjunto con el Poder Ejecutivo una red de protección social que tiene que terminar ahora en sus últimos trámites, pero tenemos que acelerar y creo que hay una buena acción en esta cuenta pública con respecto a eso, el plan de reactivación de nuestro país para poder echar a andar los motores de Chile, para que la gente pueda recuperar sus trabajos, que creo que es evidente que es el principal objetivo que tiene el país hoy día. Y además ha dado cuenta el presidente de que esa reactivación económica va a ir de la mano también de un desarrollo sustentable, que me parece que es una buena medida para echar a andar los motores del país. Muchas gracias, diputado, muy amable. Y ahora vamos con Guillermo, con el presidente de la Cámara de Diputados. Teniendo en consideración que tenemos más de 1,5 millones de chilenos y chilenas sin trabajo, y ese plan de reactivación va en la línea de poder ir en ayuda de aquellas personas. Esperamos, y él ha recalcado fundamentalmente los acuerdos, esa política de acuerdo que nos ha llevado a salir adelante de cada una de las crisis. Yo creo que ese es el gran llamado que tenemos que reflexionar desde el mundo político y poner la prioridad de los chilenos por sobre las prioridades de los partidos políticos. Pero por supuesto. Teníamos ahí la palabra del presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen. Ahora viene la presidenta, del Senado, Adriana Muñoz. Pasamos inmediatamente a escucharla. Bueno, yo considero que el discurso y la cuenta del presidente en esta oportunidad tuvo un mejor tono hacia el Congreso en relación a lo que habíamos estado escuchando y la forma como nos habíamos estado relacionando hace unos meses atrás. Sin embargo, creo que el presidente insiste en una línea y en una estrategia sanitaria
que por cierto tiene críticas de distintos sectores, no solo de la oposición, sino que de los científicos, los académicos, del propio Consejo Asesor del Gobierno. Entonces extraña que no haya ninguna revisión, ninguna señal de crítica a lo que se está haciendo en términos sanitarios. Hasta ahí la palabra de la presidenta del Senado, Adriana Muñoz. Vamos con Alex. Sí, bueno, ahora tenemos en exclusiva al presidente de la Cámara, lo habíamos cortado porque teníamos al diputado Torrealba. Presidente, un balance de esta tercera cuenta del presidente de la República, por favor. Creo que el presidente ha sido súper concreto y claro en dar una cuenta pública de lo que ha sido las últimas 3 crisis o las crisis que hemos enfrentado, la social, la de la pandemia y la crisis social que se nos avecina y que ya está afectando a los chilenos y chilenas, sobre todo el día de hoy cuando hemos tomado conocimiento que tenemos más de 1,5 millones de chilenos sin una fuente laboral. Si a eso le sumamos a las 700.000 personas que han suspendido su relación laboral, claramente la principal preocupación debe ser en cómo enmendamos el rumbo de crecer, de ir en apoyo a las pequeñas y medianas empresas, en reactivar nuestra economía, en otorgar puestos de trabajo, en la creación de puestos de trabajo. Y creo que el llamado que nos hace es a un nuevo acuerdo. Yo creo que el presidente recalca de manera fundamental la importancia de los acuerdos, de lo que fue el acuerdo del 15 de noviembre, lo que ha sido el acuerdo por la reactivación económica, y creo que nos llama a poner por sobre los intereses partidarios y personales los intereses del país, y nosotros vamos a estar siempre llanos a poder sumarnos a aquello. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Sí, seguimos. Ahí escuchábamos entonces las palabras del presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen. El presidente Sebastián Piñera utilizó prácticamente la mitad del tiempo de su discurso en referirse a todo lo que se ha implementado en torno al coronavirus y a cómo la pandemia ha afectado a nuestro país. En eso, todo lo que tiene que ver con la salud, con cómo se pudo fortalecer el sistema de salud, fue bastante destacado por el parlamentario. Felicitó y destacó el trabajo de todo el personal que está atendiendo, que estuvo ahí en la primera línea atendiendo a las personas que estuvieron enfermas y que estuvieron muy graves también y que lo siguen estando. Señaló que hay 7 semanas en las cuales hemos visto una leve pero continua mejoría, y desde ahí hizo un llamado a ver cómo es que podemos empezar a implementar este proyecto Carola, del gobierno que tiene que ver con el paso a paso, de cómo podemos compatibilizar la salud de las y los ciudadanos también con la reactivación económica. Sí, Carolina, sí, solamente que ahora nos vamos al Congreso, allá está Alex Schwanner, tenemos declaraciones. Sí, estamos con la diputada de la Federación Regionalista Verde Social. Diputada, su impresión de esta tercera cuenta ya del presidente en una modalidad distinta, pero cuenta al fin. Bueno, primero yo creo que era importante que se realizara a pesar de todas las dificultades, pero al mismo tiempo uno hubiese esperado de alguna manera una mea culpa de todas las dificultades que se ha tenido en relación a cómo han llegado los instrumentos, ¿no es cierto?, que ha diseñado el gobierno en relación al coronavirus. Imagínense, hemos tenido que rectificar ya varias veces varios instrumentos del Estado para que pudieran llegar efectivamente a las personas, y yo esperaba que el presidente pudiera hacer un reconocimiento más explícito en relación a esto. También lamento que no haya ni siquiera abordado en una frase lo que tuvo que ver con el retiro del 10%, un retiro que es muy importante para la ciudadanía, ha tenido un éxito incluso de más de 4 millones, ¿no es cierto?, de solicitudes. Y al mismo tiempo reconocer sí en el discurso, que nos pareció muy interesante, todo lo que tiene que ver con la igualdad de los derechos de las mujeres, que yo creo que es muy importante, y esperamos, ¿no es cierto?, que esos proyectos de ley se envíen, y revisar sin duda lo que tiene que ver con el fortalecimiento o el mejorar lo que tiene que ver con la reactivación económica del país, con alrededor de 5 pilares que son muy interesantes de poder revisar. Todo lo que tenga que ver con eso vamos a estar sin duda dispuestos a ayudar y dispuestos a colocar nuestros votos para mejorar lo que tiene que ver con la reactivación económica. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Muy amable. Ahí estaban las palabras de la diputada Alejandra Sepúlveda de la Federación Regionalista Verde Social. Viene el vicepresidente de la Cámara, don Francisco Undurraga, así que mantenemos el contacto. Aquí se acerca a hablar con nosotros. Ahí. ¿Cómo está, don Francisco? Buenas noches. Muy buenas noches. Sus palabras respecto de esta cuenta presidencial en modo distinto, con medidas sanitarias, pero balance al fin y
Bueno, sus palabras. No solamente en términos de medidas sanitarias, sino también, tal como lo dijo el presidente de la República, una cuenta distinta que tiene que ver, digamos, con los últimos 9 meses, más que con toda la historia, desde la última cuenta que tuvimos la oportunidad de escuchar al presidente el año pasado. Desde ese punto de vista, yo me quedo con la capacidad de reflexión que demostró el presidente, de invitar al diálogo, de la valorización de la democracia sobre el populismo, de cómo nos vamos a apiar, como se dice en buen chileno, hacia adelante con infraestructura, con trabajo en conjunto entre el Congreso, la Cámara de Diputados y el Ejecutivo. Hay leyes que nos da vergüenza que estén estacionadas hace 8 años atrás, que tenemos que darles impulso como tal como lo solicitó el presidente, ya sea para votarlas a favor o votarlas en contra, de acuerdo a las legítimas posiciones que cada uno de los diputados tenga. Pero no podemos eludir la responsabilidad evadiendo la misma y no tratando los temas que son tan urgentes como los temas de la niñez, como lo señaló el presidente. Desde ese punto de vista, creo que lo que tenemos que recoger aquí es un cambio de tono del presidente de la República, señalando incluso que ha sido lento y que se ha equivocado y que se ha esforzado mucho por el trabajo para los chilenos. Nosotros también, y tenemos que invitarnos, no invitar, sino invitarnos a una nueva forma de hacer política, de tal forma que pongamos efectivamente en el centro de la discusión a la ciudadanía y no a los partidos políticos y nuestros propios intereses. Muchas gracias. Ahí estaba la palabra muy amable del vicepresidente de nuestra Cámara de Diputados, el diputado Francisco Undurraga de Bópoli. Y seguimos recogiendo impresiones de la mesa. Ahora estamos con el segundo vicepresidente, don Rodrigo González. Buenas noches. Don Rodrigo, sus impresiones respecto de esta cuenta presidencial, por favor. Bueno, es una cuenta presidencial con muy poca novedad y una incapacidad de plantearse un nuevo escenario, que es el que se abrió con el retiro del 10% de los fondos de las AFP y con el gran movimiento social que busca que efectivamente haya un diálogo entre oposición y gobierno para solucionar el problema de la pandemia, que es lo principal. Sin solucionar ese problema no hay reactivación económica. Para enfrentar la reactivación económica, para enfrentar en conjunto el desafío de un plebiscito y construir un país entre todos. Entonces es pura palabrería lo de la unidad sin demostrar una voluntad de diálogo y de pacto social. Ninguna palabra al gran movimiento social del retiro del 10%, muy poco y ningún contenido a la gran reforma de pensiones que el país está esperando, ninguna palabra sobre los municipios y el rol de las regiones y la necesidad de impulsar a la descentralización, y por ello es un discurso que repite lo mismo que el gobierno ha venido diciendo y que no abre puertas a un verdadero encuentro entre oposición y gobierno. Muchas gracias, don Rodrigo, muy amable. Hemos recogido las impresiones, seguimos adelante con estas impresiones y ahora estamos con la presidenta de Revolución Democrática, la diputada Catalina Pérez. Diputada de la oposición, una mirada crítica, me imagino, respecto a esta cuenta presidencial. Una mirada muy crítica. Lamentablemente no vemos ningún anuncio relevante que para las familias que hoy día lo están pasando mal. Veo mucha soberbia en la incapacidad del gobierno de reconocer la necesidad de hacer un cambio de rumbo. Medidas que más bien reafirman el rumbo que se ha tomado hasta ahora y que ha llevado a la política a un rotundo fracaso. No hay anuncios relevantes en materia de salud, ninguna propuesta nueva. En materia de pensiones tampoco, solamente un llamado al diálogo. En materia de educación, ni una sola palabra. Y las medidas respecto a reactivación económica ya forman parte del acuerdo que el gobierno había presentado. Lamentable, me parece, creo que este es un gobierno que pierde completamente el liderazgo y que desde la soberbia es incapaz de ofrecer una hoja de ruta que realmente se haga cargo de las necesidades de las familias. Creo que hoy día los súper ricos pueden estar tranquilos, sus ganancias no se van a ver afectadas, pero las familias de trabajadores y trabajadoras que hoy día lo están pasando mal, lamentablemente siguen en la indefensión. Muchas gracias, diputada, muy amable. Ahí estaba la impresión de la presidenta de Revolución Democrática. Adelante con ustedes en estudios. Gracias, Alex. Pudimos ver
Caro, que a diferencia de la cuenta pública del Congreso Nacional ahora, sí se respetaron las instancias para entregar declaraciones, sí se respetó entonces el lugar del podio para que los parlamentarios puedan entregar impresiones y así se mantenga entonces la distancia social entre autoridades y periodistas. Tenemos ahí más declaraciones, Alex. Vemos al diputado Gonzalo Vinter. Rodrigo, avisa. Que soy muy alto. Sí, seguimos con las impresiones. Ahora estamos con el diputado de Convergencia Social, don Gonzalo Vinter. Me imagino una mirada crítica de esta cuenta presidencial, diputado. O sea, lo que pasa es que yo creo que una cuenta pública sin mucha sustancia, sin autocrítica, en un gobierno que hoy día tiene, ¿cuánto? Un 12, un 10% de aprobación, que se desconectó de la sociedad, que está en contra de todas las cosas que la sociedad propone y que la sociedad está en contra de todo lo que el gobierno propone y no plantea nada. Creo que Chile llegó a un punto de inflexión en que se le agotó un modelo económico que duró 40 años y que hoy en día el siglo XXI nos explotó en la cara, con sus crisis de representación, con su pandemia, con su automatización, con su cambio climático. Y el presidente Piñera lo que le ha dicho al país hoy día es que no tiene absolutamente ninguna idea de cómo liderar al país ante ese cambio de escenario, ante ese cambio de siglo, ante ese nuevo planeta al que nos enfrentamos, que lo único que tiene son recetas implementadas en 1980. Y además, algo que a mí me parece bastante grave es que no haya comentado nada sobre las víctimas del estallido, las víctimas de la violencia, que es un tema bastante crudo que tenemos en nuestro país y que no mencionarlo es una forma de violencia también. Muy amable, diputado. Muchas gracias. ¿Esto mismo fue lo que lo motivó a desplegar este cartel que vimos en la cuenta pública? Sí. Seguimos, Sergio. Entonces, las palabras del diputado Gonzalo Vinter, quien daba entonces su impresión sobre el discurso del presidente Sebastián Piñera. Gaby, conversamos un poquito sobre los puntos que fueron tratados en esta cuenta pública. Tal como señalaba antes, la mitad casi del discurso estuvo centrado en lo que tiene que ver con cómo va enfrentando nuestro país la crisis sanitaria, pero también hubo una parte que estuvo enfocada a hacerse cargo desde las movilizaciones que se generaron desde el 18 de octubre, en donde también se hizo hincapié en el nuevo proceso constituyente que comenzará a vivirse en los próximos meses, en nuestro país, también al acuerdo y a la forma en la que esto fue alcanzado. Sí, ahí tenemos más declaraciones, volvemos a las afueras del Congreso. Más declaraciones, sí. Sí, estamos con el diputado del Partido Socialista, don Juan Santana. Cuéntenos, diputado, al parecer de la oposición hay una mirada crítica a esta cuenta pública del presidente Piñera. Sí, porque efectivamente esta fue la primera cuenta pública tras el estallido social y tras la pandemia. Y lamentablemente no escuchamos por parte del presidente de la República ninguna autocrítica sobre el rol que tuvo el gobierno, ni con la represión excesiva que hubo durante el periodo de manifestaciones, pero tampoco con la falta de apoyo por parte del Estado con las familias que durante la pandemia lo han estado pasando mal. Lo que nos hace reflexionar, lo que nos hace mirar esta cuenta pública como una cuenta pública en donde la primera autoridad del país no se hace cargo de las deficiencias y de las desprolijidades que tuvo esta administración durante el último tiempo, pero principalmente que se muestra una indolencia tremenda por parte de este gobierno a la hora de hacer un balance del transcurso de la pandemia y sobre las medidas que se van a tomar. Se anuncia el ingreso familiar de emergencia como una política promovida por parte del gobierno en este contexto, siendo que desde la oposición lo manifestamos desde un inicio, lo necesario que era que la población contara con una renta universal para poder subsistir durante estos meses de pandemia. Por lo tanto, nosotros creemos que esta es una cuenta sumamente deficiente, en donde, por supuesto, se pone la atención principal en la cifra económica y el crecimiento económico del país, pero se dejan de lado materias que son sumamente importantes para el país, como el regreso a clases, como las posibilidades de los trabajadores y trabajadoras, como quién financia finalmente esta crisis durante los próximos meses, que son discusiones que este Congreso y el Gobierno deben dar a la brevedad. Nosotros lamentamos que ese debate haya estado completamente ausente y por lo tanto creemos que esta cuenta pública podría haberse incluso desarrollado bajo otro mecanismo, sin la necesidad de que el presidente de la República en esta oportunidad no diera ningún anuncio sustancial sobre la crisis que el país está viviendo. Muchas gracias. Ahí estaba la palabra del Partido Socialista. Seguimos recabando impresiones. Ahora nos vamos a la bancada de la Democracia Cristiana con su jefe, el diputado Daniel Verdes. Cuéntenos, don Daniel, al parecer usted coincide con esta crítica a la cuenta del presidente de la República. Nos preocupa fundamentalmente que, si bien el presidente se refirió a los temas lógicos, a la pandemia, a la crisis mundial económica, y hizo referencia a los proyectos que hemos aprobado.
fundamentalmente la Cámara y el respaldo que se le dio a algunos proyectos del gobierno que van en beneficio de la clase media, nosotros esperábamos algo respecto a la reforma de pensiones. Y en esta no menciona un tema fundamental, que es el aporte de los empleadores. Cuando quedamos en que se iba a hacer un sistema mixto, la Comisión Bravo estudió 3 años. La presidenta Bachelet hizo una propuesta en la cual el aporte del empleador, del Estado y del propio trabajador iba a ser la base de esta reforma que íbamos a enfrentar. Hoy día excluye el aporte del empleador, que se supone que iba a tener, cuando mucho, un 3% solidario, un 3% de aporte individual. Nos preocupa notablemente eso. Y lo otro, que efectivamente hoy día el gran problema del país es la pérdida de empleo y tenía que haber un plan de recuperación económica. Ese plan que le llama el paso a paso, pero no de salud, sino que de la recuperación económica, es un plan que dice que va a haber 34.000 millones de dólares para pero es un enunciado. Yo creo que hoy día deberíamos haber tratado en forma muy concreta cómo enfrentamos a la salida de la pandemia esta escalera que significa una recuperación económica completa. Yo creo que es una cuenta al debe, es una cuenta débil, es una cuenta que ojalá vamos a ver si al revisar en la página web existen más antecedentes, pero incluso hay frases, hay conciliaciones que estaban escritas en el discurso y que no las dijo en el momento. Nos preocupa que hubiera más diálogo efectivamente, porque es la única respuesta que le podemos dar a la ciudadanía, un diálogo concreto entre el gobierno y la oposición. Muchas gracias, doctor. Ahí estaba la palabra de Daniel Verdetti. Adelante ustedes en estudios. Sí, una postura bastante crítica por parte de los parlamentarios de la oposición. Era esperable, ¿no? Una postura así frente a la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, que también en la parte final hizo un llamado bien importante a la unidad en nuestro país a la hora de poder conseguir objetivos comunes, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Al mismo tiempo habló de una serie de desafíos que tienen que ver con la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, haciendo hincapié en algunas leyes, Caro, que tienen que ver precisamente con la igualdad de condiciones, nombrando algunas de ellas que se habían aprobado ya en el Congreso, ¿no? Que estaban en tramitación. Claro, y también señala algunos otros proyectos que deberían continuar tramitándose. Hubo varios alcances al Congreso y pedirle, digamos, que se acelere en la tramitación de algunas leyes. Aquí se señaló también aquella que termina con el plazo para que las mujeres podamos contraer segundas nupcias, y también este proceso que reformula lo que es la sociedad conyugal. En torno al poder legislativo, el presidente señaló que han avanzado en un proceso de modernización, destacó, por ejemplo, la rebaja de las dietas parlamentarias y también la posibilidad de limitar reelecciones. Sin embargo, volvió nuevamente en esta cuenta pública a hacer hincapié en el proyecto que reduciría el número de parlamentarios. Sí, ahí vemos a quien hasta hace poquito se desempeñaba en el Congreso Nacional como diputado, Jaime Belolio, ahora ministro vocero de Gobierno. Escuchemos lo que nos dice Guillermo, ¿no? Para los próximos 20 meses. Sí, decíamos ahí que los ministros están ya haciendo uso de la palabra. Nos quedamos de inmediato con ellos. Primero el ministro Jaime Belolio. Para convocarnos a acuerdos de futuro, a que los desafíos del presente y particularmente de los próximos 20 meses signifiquen mayor diálogo, signifiquen mayores acuerdos. Y hay un riesgo de populismo, eso es cierto. El presidente no ha indicado a nadie con el dedo. Si es que alguien se siente identificado, eso es otra cosa. El presidente ha dicho que hay un riesgo con respecto a que el populismo en nuestro país y en otros países lleva hacia atrás a los países y finalmente termina perjudicando a las personas más vulnerables. Me acompañan, como ustedes ven, distintos ministros del gabinete que han sido mencionados muy especialmente hoy día en la cuenta pública, y me gustaría que ellos pudieran recalcar los puntos esenciales de sus respectivas carteras, que, como digo, en esta cuenta pública se ha destacado por un tono en que el presidente dice que necesitamos contribuir. Una casa dividida, como él dice, es una casa que no se sostiene. Un país que está dividido es un país que no avanza. Y nosotros necesitamos avanzar por los chilenos. Seguimos escuchando la palabra del vocero de Gobierno, el ministro Jaime Belolio.
Se le están haciendo más consultas respecto particularmente a la autocrítica que en su minuto se echó de menos, por lo menos por parte de la oposición en esta cuenta. Sigamos escuchando. Que se han cometido errores, que queremos enmendarlos y por supuesto como gobierno nos hacemos parte de ese mensaje y lo decimos con todas sus letras. Por supuesto que le pedimos disculpas a los chilenos que sienten que hemos llegado tarde o que ha sido insuficiente y estamos trabajando para corregirlo. Y con respecto al plebiscito, este gobierno tiene un compromiso con la Constitución de principio a fin. Y sin lugar a dudas, el plebiscito es parte de nuestra Constitución. Y por eso mismo es que se ha planteado la importancia de la trayectoria hacia ese plebiscito, que es un plebiscito que tiene que hacerse de manera segura, tanto en términos sanitarios como en términos de seguridad pública, así como también muy participativa. Y eso es lo que nosotros nos vamos a abocar para garantizar en los próximos meses. Teníamos ahí la palabra del ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio. Vamos a escuchar por último al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien también va a comentar parte de lo que fue esta cuenta, la tercera, del presidente Sebastián Piñera. Nos quedamos entonces con la palabra del ministro de Hacienda. Luego de las cuentas públicas, independiente del presidente que se trate, quienes nos escuchan saben lo que van a escuchar a la salida. Por un lado, alabanzas, pero por sobre todo, y lo que hemos escuchado, una posición que será crítica de todo lo que se diga. Y yo creo que quienes escucharon la cuenta pública del presidente Piñera podrán ver que esta fue una cuenta pública distinta. Fue en un tono de humildad, en un tono distinto, en un tono que nos llama a todos a hacer un esfuerzo por la unidad. Lo repitió no una vez, varias veces en su discurso. Y la razón es sencilla de entender. Quienes nos escuchan lo saben. Vivimos la peor crisis de nuestra historia probablemente. Y esta crisis de tal tamaño, lo hemos repetido una y otra vez, que solo se puede salir con unidad. Y esto no es una frase cliché, es una realidad. El desafío que tenemos por delante solo puede acometerse en un clima de unidad, en un clima de respeto, en un clima de diálogo. El presidente nos ha llamado que seamos todos iguales, valoró las diferencias políticas que naturalmente subsisten y subyacen y que son propias de la actividad política. Pero si no somos capaces de generar unidad, de generar puntos de encuentro, ¿en pos de qué? En pos de apoyar a los chilenos en esta crisis de un calibre, insisto, que no hemos conocido nunca, esta recuperación a la que él nos llamó, esta recuperación del empleo, esta recuperación económica, será difícil, será más difícil. Y quiero decirlo con claridad, esta tiene que ser la prioridad nacional. Es un deber moral, como dijo el presidente de la República, porque lo hemos conversado y ustedes lo señalaban. Tenemos cientos de miles de compatriotas que hoy día están desempleados. Esa cifra probablemente se va a incrementar. Tenemos otros tantos cientos de miles que están hoy día con sus contratos suspendidos. Y creo que el deber moral de todos nosotros, independiente de nuestra postura política, y así interpreto yo el llamado que ha hecho el presidente de la República, es a ponernos en línea, a buscar unidad, a ir para adelante, en pos de recuperar estos empleos, recuperar nuestra economía, porque las familias chilenas hoy día lo necesitan más que nunca. Es parte de las palabras del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, cerrando este punto de prensa, justamente donde están los ministros del gobierno del presidente Piñera entregando sus reacciones respecto a la cuenta presidencial. Carolina. Sí, ahí escuchábamos entonces al ministro de Hacienda, quien ha pasado harto tiempo en estos últimos meses acá en la Cámara de Diputados y también en el Senado tramitando diversas leyes. De hecho, ayer se aprobó y se promulgó, ya anunció el presidente, la ley que simplifica el procedimiento para optar al ingreso familiar de emergencia. Actualmente serían cerca de 2.400.000 familias las que estarían siendo beneficiadas con esto, lo que se pretende ampliar en 100.000 más, con esta facilidad que se dio eliminando el requisito de vulnerabilidad. También el presidente señaló que existirá para el próximos años 34.000 millones de dólares de inversión pública, de las cuales 4.500 serían adicionales para poder generar cerca de 250.000 empleos, los que en su característica serán obras que serán sustentables, además, que este fue otro énfasis que señaló el presidente Piñera en su discurso, que tiene que ver con ir modernizando todo lo que tiene que ver la infraestructura medioambiental, digamos, de nuestro país, Gaby. Sí, hizo mención a aquello, también a la matriz energética que tiene nuestro país, de cómo se va a ir descarbonizando a medida que pasan los años, un desafío que existe de aquí a los próximos años. Pero en relación a lo que decían al final, tanto los ministros Belolio como Briones, este llamado a no caer en los populismos, recordemos que esa fue la
tónica o la polémica que se generó previo a la cuenta pública de que si los proyectos eran populares o no, si se caía en el populismo, si eran admisibles o constitucionales, y es ahí donde también el Congreso, la Cámara de Diputados, pone ciertos límites a la hora de decir que sí hay un instrumento para que se pueda determinar aquella admisibilidad o constitucionalidad de los proyectos de ley. Una cuenta pública, Carola, marcada principalmente por la ausencia quizás de la mayoría de los parlamentarios, de autoridades públicas, del gabinete, pero pudimos ver también a través de las imágenes cómo los parlamentarios seguían atentamente la señal a través de Zoom y también a los miembros del gabinete siguiéndolo desde el Palacio de la Moneda. Sí, en esta nueva modalidad telemática, ¿no? Que no solo nos lleva a nosotros al teletrabajo, sino que también a esta participación de legislación a través de las facilidades que da la comunicación digital. Volviendo un poco también a los alcances que se hicieron en el discurso presidencial, hay un tema que es bastante importante que tiene que ver con las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. El presidente hizo referencia también a estos proyectos que han sido tramitados en el Congreso y que tienen que ver con la modernización, con la generación de este nuevo sistema de protección para niños, niñas y adolescentes. También se hace un llamado ahí a poder avanzar, en poder generar estas instancias, poniendo siempre a los niños primeros y sus derechos. También en esa misma línea habló con respecto a una iniciativa que habría ingresado para asegurar que cuando se proceda al retiro del 10% de los fondos de pensiones, haya este porcentaje en aquellos papás que deben las pensiones alimenticias y que vaya justamente a pagar esta deuda en beneficio de sus hijos e hijas. Sí, con respecto a ese último punto que tiene que ver con el 10%, la diputada Alejandra Sepúlveda, jefa de bancada de la Federación Regionalista Verde Social, decía que el presidente no se había referido, no precisamente a este hito, como lo denominaron desde la oposición, como fue la aprobación del retiro del 10%, pero de lo que sí habló el presidente de la República, Sebastián Piñera, era llegar a un gran acuerdo nacional para poder reformar de una vez por todas el sistema de pensiones en Chile. Algunos esperaban que hablara de una nueva reforma, pero él se refería a la que ya se está tramitando en el Congreso, que fue aprobada en la Cámara de Diputados y que ahora se encuentra en el Senado. Así es. Otro de los puntos en los cuales también el presidente le hizo un llamado al Congreso tiene que ver con acelerar la tramitación de los proyectos que permiten la modernización del sistema de inteligencia y que también que le entregan mayores atribuciones a las policías, y también vinculó todo esto a la persecución contra el narcotráfico. Tuvo palabras bastante duras para sancionar este tipo de prácticas en el país. Y es un tema que genera bastante tensión dentro de la corporación por los alcances eventuales que podría llegar a tener una modernización del sistema de inteligencia. Así que fue otra tarea que dejó pendiente también en su discurso el presidente para el Poder Legislativo. Sí, un agradecimiento también hacia las Fuerzas Armadas a la hora de ayudar en el control del orden a raíz de lo que ocurrió con las manifestaciones. Él mencionó también temas de narcotráfico y también de terrorismo. Fueron las palabras que utilizó el presidente de la República al referirse a ciertos hechos que acontecían en nuestro país. ¿Te parece, Caro, que comencemos a agradecer a todos los que se sumaron a nuestra sintonía y también a todas nuestras plataformas digitales, a todos a quienes nos sintonizaron a través de nuestros distintos mecanismos para llegar a sus casas? Así es, podrán seguir también y pueden revisar las redes sociales a través de las diferentes plataformas en las cuales hemos ido compartiendo información y también a través de los medios de la Cámara de Diputados, www.cámara.cl. Ahí pueden encontrar una serie de plataformas en donde hemos ido compartiendo aquellas informaciones que devienen, digamos, de la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. Les agradecemos desde ya que nos hayan acompañado en esta transmisión y esperamos que se encuentren muy bien. Cuídense para que salgamos pronto de este escenario. Si puede seguir con el confinamiento. Agradecer entonces a las radios que nos sintonizaron a través de la Archi, también a través de la Anarcich y también a los canales que estuvieron presentes también en nuestra programación. Agradecer también a todo el equipo que hizo posible esta transmisión. Sabemos que son días complejos, que hay que ingeniárselas a la hora de poder llegar hasta sus casas, así que muchas gracias y muchas gracias a ti, Caro, también por compartir este mecanismo de comunicación a la hora de transmitir la cuenta pública. Sí, una nueva forma en la cual estamos implementando y continuando compartiéndole las informaciones del Poder Legislativo y también de esta cuenta pública. Muchas gracias a todo el equipo y también a todos quienes nos han acompañado. Que estén muy bien. Muy buenas noches. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas noches.